A continuación, y para dar inicio a este seminario, quisiera presentar a quien será su docente el día de hoy. Él es Germán Tomás Ehrenfeld, es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología en la Universidad de Montreal, Canadá, diplomado en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y en neurorehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Es docente en ADIPA, de BIS 5, BIS 4, ABAS 2 y otros cursos relacionados con la evaluación neuropsicológica, además de ser el director del diplomado en psicodiagnóstico infanto-juvenil en ADIPA. Les dejo con Germán para dar inicio a este seminario. Germán. Muchas gracias, Karin. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas noches ya. Espero que estén muy bien. Y gracias por acompañarnos en otro seminario el día de hoy. Hoy día voy a hablar de un tema que puede ser un poco sensible. No quizás porque sea un tema complejo en sí o porque implique dificultades en entender la temática, sino porque de alguna manera puede tocar la sensibilidad de ciertas personas considerando que es un tema tabú quizás en Latinoamérica, el consumo de sustancias, sobre todo la cannabis o la marihuana, como la conocemos, ¿ya? Vamos a hablar hoy día sobre los efectos que tiene el consumo de cannabis, marihuana, ¿cierto?, en el perfil cognitivo. Y vamos a hablar sobre la evidencia que se ha reportado sobre VICE 4, que es la escala de inteligencia para adultos. La cuarta versión, ¿cierto?, la que está actualmente disponible en Latinoamérica, en Hispanoamérica. ¿Sí? Así que vamos a plazar algunos objetivos. Primero vamos a tratar de analizar cuáles son los efectos que tiene el consumo de cannabis sobre el funcionamiento cerebral, considerando referencia, ¿cierto?, y evidencia actual en cuanto a la materia. Y también vamos a analizar cómo el consumo podría afectar el rendimiento en algunas pruebas neuropsicológicas, sobre todo en algunos índices y sus pruebas de VICE 4. ¿Sí? Primero vamos a introducir un poco sobre VICE 4. VICE 4 es la escala Wechsler de inteligencia para niños, ya en su cuarta edición. Es un instrumento para evaluar inteligencia que ampliamente se utiliza en el mundo. Si bien es cierto, ya en Estados Unidos salió el VICE 5, aún no sale de Estados Unidos. Aquí en Canadá todavía estamos esperando que salga el VICE 5 en inglés. Después vamos a esperar quizás un año para que salga en francés. Y para cuando llegue en español, quizás unos 2, 3 años más. Así que mientras no salga la versión superior, VICE 4 sigue siendo la escala, el gold standard para evaluar inteligencia, sobre todo en Chile, ya que contamos con estudios de validez y confiabilidad. Se hizo una adaptación del instrumento en nuestro país. Como pueden ver, existen muchas versiones de VICE 4 en distintos idiomas, en distintas partes del mundo, ya que al parecer el modelo de cómo mide la inteligencia, las escalas Wechsler, es bastante práctico, útil, ¿cierto? Y el sistema de administración es fácil de replicar, por ende, es un instrumento que es idóneo para poder evaluar y poder hacer comparaciones. Fíjense, versiones en japonés, en español, en italiano, en alemán, vamos a ver, etcétera, etcétera. En el caso de Latinoamérica y el VICE 4 en español, existen en estos países ciertas normas y estudios de validación de VICE 4. ¿Sí? México, Estados Unidos, Colombia, España, Chile. ¿Sí? VICE 4 consta de una batería como esta, donde existen tres cuadernillos de estímulos, dos grandes donde hay estímulos de las pruebas visuales y un tercer cuadernillo de estímulos donde están algunos estímulos que son más bien palabras o imágenes más pequeñas. Y VICE 4 está compuesto de 15 subpruebas, de entre las cuales 10 se utilizan para poder calcular el índice más representativo de la evaluación de inteligencia de VICE 4, que es el CI total o el cociente intelectual total. Las escalas de VICE 4 son índice de comprensión verbal, índice de razonamiento perceptual, índice de memoria de trabajo e índice de velocidad de procesamiento. Como pueden ver en pantalla, esas son las subpruebas que componen el índice, ¿cierto? Y también existen pruebas suplementarias que permiten hacer reemplazos. Entre VICE 4 y VICE 5 hay
una diferencia importante en torno a las reglas sobre cómo se compone el CI total y también reglas sobre las sustituciones, prorrateo, cosas que, si bien es cierto, pueden parecer distintas entre una generación u otra. Vice 4 ha demostrado tener propiedades de confiabilidad y validez aptas para poder evaluar inteligencia de manera confiable. ¿Sí? Vice 4, además de poder hacer los cálculos de los índices principales, permite hacer una pequeña comparación entre índices y también un análisis de las subpruebas asociadas a fortalezas y debilidades. Este análisis permite determinar si algún resultado obtenido por algún evaluado, ¿cierto?, destaca o no del grupo correspondiente a la edad, ¿cierto?, o su grupo de referencia, y permite generar una medición, digámoslo así, objetiva, o mejor dicho, en comparación al resto, sobre el perfil de fortalezas y debilidades, algo que es muy importante de poder analizar, sobre todo cuando tenemos dificultades, ya sea en la infancia, o mejor dicho, en la adolescencia o en la adultez, en torno al aprendizaje, en torno a alguna condición, alguna secuela, etcétera, etcétera. También Vice 4 tiene un análisis cierto de procedimiento que es el análisis de algunas observaciones y puntuaciones ya de tipo más cualitativas que son similares a lo que propone la Escuela de Boston de la aproximación neuropsicológica en la evaluación. Vamos a ver que no es tan importante saber si la persona llega o no al resultado, sino también saber cómo llega a ese resultado. Por ende, Vice 4 es uno de los instrumentos hasta el momento más completos para poder evaluar desde los 16 hasta los 90 años, ¿cierto?, en Chile. Y bueno, en países de Latinoamérica y donde esté disponible la batería. Ahora hablemos un poquito sobre cuáles son los efectos del consumo de la marihuana o el cannabis, ¿cierto?, en el cerebro. Y antes de poder presentar la evidencia, yo siento que em, debo quizás un poco también transparentar cuál es mi paradigma o mi perspectiva personal al respecto, porque de alguna manera no me gustaría que se pensase que debido a mis creencias o a mi forma de ver el mundo, ¿cierto? Tal vez esté em, enfocando la evidencia hacia cierta dirección, ¿ya? Yo les cuento, yo personalmente nunca he consumido marihuana, ¿cierto? Tampoco es algo que me interese, pero en Canadá he aprendido mucho a respetar las personas que lo hacen y sobre todo a entender que es un mundo, ¿cierto? Una cultura que se comparte en todo el mundo y independiente de los efectos que puede tener, ya sea en la salud pública o quizás en la sociedad en general, forma parte de una realidad de la cual nosotros debemos aprender a hablar, respetar los puntos de vista de los demás y también quizás guiar nuestras decisiones a partir de lo que habla la evidencia, más que del prejuicio y también de la banalización, por decirlo así, de las personas que consumen cannabis. Y bueno, yo les comentaba, ¿cierto? Yo actualmente vivo en Canadá, en la provincia de Quebec, y aquí en Canadá desde 2018, The Cannabis Act, la ley cannabis, ¿cierto? Se aprobó en 2018 ya para poder consumir y poseer, ¿cierto?, marihuana bajo ciertas condiciones. Los adultos mayores de 18 años pueden poseer 30 gramos de cannabis legal, ¿cierto? Ya sea seco o cualquier equivalente en forma. Porque como ustedes sabrán, también existen bueno, los sucedáneos no, se presentan en otro formato. No solamente está la hierba, está los aceites, ¿cierto? Y otros productos derivados que contienen el componente de cannabis. También la ley permite aquí en Canadá que se puedan compartir 30 gramos de cannabis con otros adultos. También que se pueda comprar en comercios minoritarios o que tengan alguna regulación provincial. Y bueno, también se permite el cultivo de hasta 4 plantas por vivienda. Y se pueden aquí elaborar productos, ya sean alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, en Canadá sería legal hacer el queque, ¿cierto? Mágico. O vender el perfume o la crema que tenga eh, cannabis, ¿cierto?
Y la verdad que a mí ese cambio o mejor dicho, esa perspectiva me chocó mucho cuando llegué aquí a Canadá para entender un poco cómo a veces la reglamentación social, ¿cierto?, crea realidades. Aquí, por ejemplo, esta era la tienda de la Sociedad Quebecois de Cannabis, que es el organismo provincial que regula la venta de marihuana aquí en Quebec. Este quedaba justo en el metro cerca de la esquina de mi casa. Y yo me acuerdo que pasaba, ¿cierto? Cuando estaba estudiando, y yo decía, wow, qué diferente un país con respecto a otro sobre las legislaciones, ¿cierto? Y era súper raro porque quizá yo estaba acostumbrado más al contexto de cómo es en Chile, donde es algo más tabú, algo más escondido y algo que no esté tan reglamentado quizás como aquí. Aún así, vamos a citar un poco fuentes sobre nuestro país acerca de lo que se dice sobre el consumo de marihuana. Y yo también voy a aprovechar de dar una perspectiva como migrante que podía comparar quizás dos realidades para poder analizar quizás los datos que voy a presentar hoy de manera más amplia. Ustedes saben, ¿cierto? El SENDA es un organismo que regula, ¿cierto?, el consumo bueno, se pronuncia al respecto del consumo de sustancias, sobre todo en ciertos temas tales como em, em, el manejo, ¿cierto? O otras conductas que podrían afectar a la sociedad. Y en este documento, ¿cierto? Se menciona un poco y introduce qué es la marihuana o lo que a nosotros nos interesa analizar desde una perspectiva más de la neurociencia, desde la neurología, ¿cierto? El tetrahidrocannabinol, que es el compuesto psicoactivo que tiene la marihuana. Este compuesto, como ustedes saben, ¿cierto? Se puede ingerir, se puede fumar a través de la hierba, el cogollo, ¿cierto? De la marihuana. Aunque fíjense que yo aprendí que en hay otras presentaciones de derivados de la marihuana que tendrían menos efectos a comparación del tetrahidrocannabinol. Por eso aquí en Canadá sobre todo se venden algunas gotitas o aceites esenciales que tienen un derivado de la marihuana que no tiene exactamente los mismos efectos que el tetrahidrocannabinol o más científicamente su nombre, ¿cierto? El delta N tetrahidrocannabinol, que es la molécula psicoactiva que contiene la marihuana. En ese sentido, ¿cierto? Se ha visto que su efecto en el organismo es que esta molécula se asocia a receptores específicos en el cuerpo, que si bien es cierto, no están diseñados para recibir marihuana, ¿cierto? O tetrahidrocannabinol, ¿cierto? Reaccionan ante ella, ¿ya? Aquí la literatura, ¿cierto? Y sobre todo también el documento del SENDA habla del sistema endocannabinoide, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles son algunos de los efectos que puede generar en el organismo el consumo? Influye, ¿cierto?, en los procesos relacionados con el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, la percepción sensorial y la percepción del tiempo, y también la coordinación del movimiento, ¿ya? Según los datos del SENDA, que provoca la activación del sistema endocannabinoide, ¿cierto?, al consumir. Voy a referirme al tema como marihuana, pero técnicamente es el derivado de la marihuana, ¿cierto? Bueno, que se ha reportado. Hay deterioro en la memoria a corto plazo y también en algunos procesos cognitivos como la atención, el juicio social y algunas funciones cognitivas. También no solamente hay efectos, digámoslo así, en torno a la cognición. Hay efectos fisiológicos, aumenta el ritmo cardíaco, puede afectar también la respiración, ¿cierto? También otro aspecto que se menciona es que en algunos casos puede afectar la memoria, el aprendizaje o inclusive generar o inducir episodios psicóticos, ¿sí? Ya a largo plazo, con un consumo recurrente que se mantiene en el tiempo, el consumo de marihuana está asociado, ¿cierto?, a una posible adicción, a un abuso de sustancias. También aquí el efecto que podríamos decir que es más respiratorio, riesgo de tos crónica, bronquitis. También se menciona que en algunas personas vulnerables con factores de riesgo podría precipitar el debut de una esquizofrenia o también podría aumentar riesgo de depresión, ansiedad, el síndrome amotivacional donde las personas se sienten eh,
digámoslo así, ni siquiera desanimadas, es como que carecen de eh, motivación, volición para hacer actividades. Y una de las cosas que advierte el SENDA es que en adolescentes que están en desarrollo, se observa que el consumo asociado de cannabis podría tener efectos más a largo plazo y que están asociados también con pérdida de algunas funciones cognitivas. Y sobre todo aquí me llamó la atención que habla sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas que podría verse afectado. Vamos a discutir más sobre esto en uno de los artículos que voy a citar el día de hoy sobre los hallazgos. Algo que me llama mucho la atención y con respecto a la que yo veo en la realidad aquí en Canadá, en Quebec, es que si bien es cierto, la marihuana es legal, em, la ley, ¿cierto?, se ha pronunciado al respecto de cuáles son quizás las desventajas o los efectos que podría incluir el consumo en ciertas condiciones. Fíjense que con respecto a algo que quizás yo jamás reflexioné hasta el día de hoy estando aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto de las personas que manejan cuando están bajo el consumo de marihuana? Fíjense que aquí en Chile se hizo una asesoría parlamentaria para poder percibir, ¿cierto? Y legislar al respecto, ¿cierto? En 2017. Y se encontró que en aquel entonces, ¿cierto? No había evidencia de que alguna dosis pudiera afectar realmente el conducir. Sin embargo, aquí en la provincia de Quebec, sobre todo, hay un concepto bien interesante que se llama el conducir bajo eh, las facultades disminuidas, ¿ya? Algo que quizás yo admiro y también respeto mucho de aquí, de Quebec sobre todo, es lo difícil que es conseguir la licencia de conducir. Sobre todo en Canadá, que tiene un sistema completamente diferente en Chile y donde se penalizan muchas conductas negativas. Ahora, aquí en la página de salud pública, ¿cierto? Se habla de que el consumo de tetrahidrocannabinol, ¿cierto? Puede afectar la memoria, la concentración y habilidades tales como observar, respetar la señalización vial, capacidad de poder esquivar obstáculos, los tiempos de reacción, la coordinación psicomotora podrían verse afectadas al momento de consumir sustancias como la marihuana. Entonces aquí, por ejemplo, si una persona conduce bajo esta condición de facultades disminuidas, además de pagar una multa, ¿cierto? Le quita puntaje a su carnet de conducir, ¿cierto? Y posteriormente, como la renovación de este es anual, hay un aumento de muchos dólares, ¿cierto? Debido a que usted tuvo una mala conducta al respecto. Ahora, ¿qué les puedo decir? En la práctica suena muy bonita la ley, pero lamentablemente todavía vemos en las calles, ¿cierto? Sobre todo cuando uno anda por auto aquí, que los mismos choferes, los conductores, mientras manejan, siguen fumando y se siente muy fuerte el olor, ¿cierto? Característico que tiene la marihuana. Y a pesar de que la ley es estricta, al parecer la conducta persiste. Y sobre todo, quizás en un país aquí como la seguridad vial es difícil por las condiciones del clima, claramente es un problema de salud pública, ¿ya? Bueno, en un primer punto vamos a ver que el consumo de tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo de la marihuana, sí tiene efectos, particularmente en el organismo, ¿cierto? Y sobre todo también a corto plazo incide directamente en las facultades cognitivas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se traduce esto en algunas pruebas neuropsicológicas? Y para poder citar esto, voy a mostrar una investigación reciente que fue ya en 2024, perdón, donde se trató primero de analizar qué es lo que se ha escrito al respecto y qué evidencia sobre qué test se pueden ver afectados cuando hay consumo de marihuana. Este es un estudio, como pueden imaginar aquí, ven en pantalla, hecho en Australia. Y algo que me gustaría mencionar es que muchas veces la afectación que puede haber el consumo de marihuana muchas veces no se va a ver reflejado directamente en un test así fácilmente. Por ejemplo, si yo digo que la marihuana puede afectar la atención y la coordinación motora, puede que en un test de atención no se vea eso reflejado. Esto es algo interesante de analizar
porque de alguna manera toca lo que es la vulnerabilidad de las pruebas psicológicas, ¿cierto? Y también cómo la persona resuelve quizás a las tareas sobre alguna prueba psicológica, ¿ya? Bueno, aún así, ¿cierto? Algo interesante, cómo se mide las concentraciones de tetrahidrocannabinol en algunas partes, ¿cierto? Es un poco controversial, ya que la miden a nivel de sangre o nivel de saliva. Y muchas veces se menciona que la medición a veces no es tan representativa del estado actual de la persona. Por ejemplo, una persona que consumió marihuana hace 2 días y posiblemente ya no consumió y hoy día se encuentra bien, posiblemente él cuando le testeen en sangre o en saliva las presencias de tetrahidrocannabinol va a salir positivo. Entonces fíjense que no necesariamente testear o aparecer positivo en una prueba va a reflejar que alguien esté con las dificultades, con las condiciones o las características como de feblez, facultades disminuidas, ¿cierto? O también en los test puede pasar de que ellos aprueben y no se observe ningún efecto. Y la pregunta que se hicieron los autores aquí, ¿cómo es que se afecta el rendimiento de los test neuropsicológicos cuando se asocia el consumo de tetrahidrocannabinol? Aquí hicieron una revisión sistemática donde fíjense que se analizó una amplia, vasta gama de fuentes de literatura, ¿cierto? Para poder responder a esta pregunta. Dentro de esta revisión gigante de 13.000 artículos, más o menos una revisión inicial, ¿cierto? Ya que generalmente es la primera revisión la que va descartando los artículos, ¿cierto? De entre ellos, ¿cierto? Se pudieron retener 12 que hablan sobre efectos reales, ¿cierto? Y medibles sobre algunas pruebas psicológicas. Y estas pruebas que salieron como sensibles al consumo de marihuana son las que voy a mostrar aquí adelante, ¿cierto? En esta manera. Primero, ¿cierto? Em, el CANTAB, una prueba de evaluación neuropsicológica de Cambridge, particularmente la prueba de memoria de trabajo espacial. Ellos reportan que si hay efectos en donde el consumo de cannabis, ¿cierto? De marihuana, ¿cierto? Ve afectado el desempeño en esta tarea. Esta prueba evalúa particularmente memoria de trabajo visual, como ustedes podrán imaginar. La memoria de trabajo es la capacidad con la que yo puedo retener en el corto plazo cierta información para poder operar con ella. En otra prueba, ¿cierto? El test de aprendizaje verbal de Hopkins, ¿cierto? Una prueba de memoria verbal, una curva de memoria, ¿cierto? También se observó un efecto que en personas que consumen marihuana, ¿cierto? Tenían dificultades para recordar las listas de palabras y también de señalarlas después de un intervalo de tiempo de espera. Otra prueba bastante interesante, ¿cierto? Esta Pros Recall, una prueba donde se evalúa memoria episódica, también se veía afectada. Y también la prueba de aprendizaje verbal auditivo de Rey, que es una prueba que evalúa atención, memoria verbal y también aprendizaje verbal, se ven afectados debido al consumo de cannabis. Ahora, esto es bien interesante. El artículo aquí menciona que muchos de los artículos que se eligieron y que no pudieron incluirse en la selección final se descartaron debido a que muchas de las pruebas que se utilizaban para medir los efectos no estaban validadas, ¿cierto?, en la población o no se reportaban las evidencias de confiabilidad y validez al momento de interpretar los datos. Entonces, esto un poco nos hace reflexionar en qué es lo que nosotros utilizamos para medir de cierta forma los procesos. Ya, como ustedes imaginarán, eh, una prueba debe tener un sustento empírico para que pueda generar un resultado que sea confiable. Y en ese sentido, uno de los autores aquí planteaba que el gran desafío, porque solamente esto es un estudio que fue quizás exploratorio, es entender primero cuáles son las pruebas más aptas para poder evaluar los procesos psicológicos en estas condiciones y además también entender cuáles son quizás los mecanismos asociados. Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Estas pruebas están relacionadas realmente con el aprendizaje, la memoria y la memoria de trabajo, pero cómo eso después se relaciona con la vida cotidiana también es algo que aún no se ha descrito.
algo que yo siempre enseño en mis clases sobre evaluación es que muchas veces las situaciones de las pruebas, los test, son situaciones muy artificiales, ¿cierto? No se observan realmente las problemáticas que tenemos en el día a día. Entonces, sin duda, estos datos que son interesantes de poder recalcar y poder esquematizar nos van a servir de un punto de partida para analizar, pero realmente es tarea todavía, ¿cierto?, de la investigación verificar cuánto de la afectación que miden estos test se relaciona con las dificultades de la vida cotidiana que tiene una persona, sobre todo cuando está bajo el consumo de sustancias como la cannabis, ¿ya? Yo aquí cuando vi los resultados, lo primero que pensé es como la típica caricaturización de la persona que consume, como diríamos en Chile, el volado, ¿cierto? Y efectivamente, quizás ciertas características que nosotros podemos considerar quizás estereotipos o graciosas, ¿cierto? Podrían estar relacionadas con estos déficits asociados. Una persona que no sea capaz de retener información en el corto plazo, o problemas para recordar o evocar información, o también quizás ser más lento a la hora de responder, ¿cierto? Esas son características que a lo mejor podemos eh, mirar más allá de simplemente el estereotipo, ¿cierto? De la persona que está bajo los efectos de ciertas sustancias, ¿cierto? A tratar de traducirlos en dificultades que podrían afectar la vida de una persona o de un rol que la persona ejerce. Yo creo que a nadie le gustaría, ¿cierto? Que posiblemente el micrero que conduce, la micro donde estamos, ¿cierto? O el médico que nos va a operar, tenga esas dificultades al momento de hacer su actividad. Por ende, sin duda, más que hablar desde lo morboso que puede ser el consumo de ciertas sustancias, tenemos que quizá empezar a mirar cuáles son los efectos que podrían tener en el funcionamiento habitual de una persona. Y a lo que nos convoca hoy, ¿qué dice la evidencia respecto al VICE 4? Voy a citar algunos artículos que me parecen bastante interesantes al respecto. Y yo creo que este es uno de los que más ha analizado la temática, que es muy reciente también y que es bastante completo. Se hizo en Alemania. Y es es una investigación, ¿cierto?, de cuál es el perfil cognitivo de los adolescentes que están internos, ¿cierto?, en instituciones psiquiátricas que tienen problemas de abuso de sustancias. Y aquí, si bien es cierto, habla de otras sustancias, no solamente de consumo de cannabis, alcohol, otras drogas, ¿cierto? Vamos a observar quizás algunas características importantes. Primero quiero hablar sobre el diagnóstico de desorden de uso de sustancias o abuso de sustancias. A veces las nomenclaturas pueden cambiar y gran parte de la nomenclatura que menciona el artículo se basó en el CIE-10, que como ustedes saben ya existe una nueva versión, el CIE-11. Pero también en el DSM, ¿cierto? Se asocia a trastornos de consumo de sustancias o trastornos adictivos, ¿cierto? La verdad que distintos nombres quizás para una misma problemática, pero que sí es importante poder analizar en su, digámoslo así, en su característica y en sus términos propios, ¿sí? Sí, los papers van a estar aquí. Me faltó este aquí. Lo voy a arreglar cuando esté la presentación online. Lo voy a poner abajo. Había puesto el DOI en ese, pero se me fue. Bueno, aquí está, sí. Aquí están los artículos. Bueno, algo importante. El abuso de sustancias o el trastorno por consumo de sustancias se define en el CIE-10 como un conjunto de fenómenos físicos, conductuales y cognitivos donde em, el consumo de una sustancia o un grupo de sustancias pasa a ser algo prioritario en la vida de una persona, ¿cierto? Y algo que deja de lado otras conductas que antes eran prioritarias o que valoraba más. Y fíjense que en un cambio entre el CIE-10 y el CIE-11 se incluyó el término de consumo de sustancias peligrosas, asociado un poco al abuso de sustancias como el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. Se ha visto que el abuso de sustancias está comórbido con muchos otros trastornos del comportamiento y trastornos psiquiátricos. Dificultades en el comportamiento social, déficit atencional, depresión,
problemas de control de impulsos, problemas de personalidad pueden estar asociados con el abuso de sustancias y también puede esta condición desencadenar episodios de psicosis. Algo importante, yo aquí estoy hablando no del consumo quizás eh, mesurado que quizás una persona podría realizar, sino que más bien es una adicción. Y también, como dice el C11, a una sustancia peligrosa. Si, por ejemplo, yo soy adicto a la mostaza con la sopaipilla, ¿cierto? Bueno, no es tan peligroso como, por ejemplo, consumir cocaína o quizás consumir alcohol en grandes cantidades. Sin duda, ahí un nutricionista que escuche esta presentación podría cuestionar mi punto de vista, pero más bien aquí habla y se refiere al CIE-11 sobre sustancias peligrosas para más bien hablar del consumo de sustancias. Fíjense que no solamente quizás en Latinoamérica, sino en el mundo, se ha visto que el consumo, sobre todo de cannabis en adolescentes, tiene varias dificultades y problemas asociados. Recordemos que el cerebro de un adolescente está en desarrollo, está en constante cambio, ¿cierto? Mientras que el cerebro de un adulto, una persona de 25, 30 años, ¿cierto? Ya está terminado de desarrollo, ¿cierto? La persona puede consumir cualquier cosa y digámoslo así que no va a tener el mismo efecto o impacto como cuando consume un adolescente de 15 años. ¿Sí? Bueno, en este sentido, para analizar cuáles son los efectos del consumo de sustancias en esta muestra de pacientes alemanes, ¿cierto? Se midió en pacientes que estaban internados en el hospital psiquiátrico y que fueron evaluados con las escalas del VIS-5 y el VICE-4, ¿ya? Fíjense que dentro de la muestra particularmente, la gran mayoría estaba internado en el hospital por consumo problemático de cannabis, pero también había otros que estaban asociados con consumo de alcohol, cocaína o con múltiples drogas. ¿Ya? Inclusive también se habla de que hay pacientes que consumían más de una sustancia, ¿cierto? Y que esa fue la razón de ingreso al el servicio. Y fíjense que dentro de los resultados, comparando con un grupo control que no consume, se observó efectivamente diferencias muy marcadas, ¿cierto? Y significativas en torno a algunos índices del VICE-4, entre ellos el índice de comprensión verbal, el índice de memoria de trabajo, el índice de velocidad de procesamiento y el CI total, en donde las personas que consumían sustancias tuvieron puntuaciones significativamente más bajas quienes no consumían. Fíjense, analicemos, por ejemplo, el grupo clínico, los que estaban internos, ¿cierto? Un promedio de un CI de 85, mientras que el grupo control era 96, casi 10 puntos de diferencia. Y cualitativamente podemos observar que su desempeño caería en una categoría distinta. Podríamos decir que las personas que no consumían tenían un desempeño promedio, mientras que algunos, en algunos índices, en desempeño medio bajo, cerca de una desviación estándar bajo el promedio, lo cual es significativo, ¿sí? Y fíjense que este estudio es bastante remarcable porque además de explorar las diferencias, hicieron estudios para poder entender cómo se comportan estos datos, por decirlo así. Hicieron estudios de regresión múltiple y pudieron identificar variables que explicaban cuál era el desempeño del coeficiente intelectual total y de la velocidad de procesamiento en este caso. Y bueno, este es un modelo, yo diría, un estudio bastante bueno, ¿cierto? De una calidad bastante bien lograda porque además de tener una muestra importante de personas, ¿cierto? Lograron hacerse análisis bastante sofisticados para poder explicar un poco la problemática. Y bueno, ¿qué podemos encontrar de lo que propone la literatura? A pesar de que la sociedad pueda hacernos creer, ¿cierto?, de que hay poco o nulo efecto sobre el consumo de sustancias en general, los resultados son consistentes con lo que menciona la literatura. Efectivamente, hay consecuencias. Fíjense que, por ejemplo, Castellanos y Ryan, ¿cierto? En 2017 encontró una asociación significativa entre el índice de comprensión verbal y el consumo de marihuana. El índice de comprensión verbal en el VICE 4, recuerden, está compuesto
por pruebas que miden la sensibilidad al vocabulario, ¿cierto? Como también los conocimientos culturalmente importantes que uno aprende. Y comprensión verbal es una prueba que también tiene una característica particular que las respuestas se realizan a través del lenguaje. Entonces, no solamente el contenido puede verse empobrecido, sino también quizás la manera de expresar y las oraciones, las palabras podría estar afectada. También otro estudio habla de que las personas que estaban bajo consumo y cuando observaban algún déficit verbal, si ellos dejaban de consumir por 3 semanas, los déficits se mejoraban. Esto también es bastante interesante. Otro aspecto también señala que la memoria verbal se puede ver afectada a largo plazo también considerando el consumo de cannabis. En cuanto a la memoria de trabajo, también se encontraron efectos significativos. Como ustedes pueden observar allí, ¿cierto? Algo que se encontró no solamente en resultados de pruebas, sino que también en neuroimagen, ¿cierto? Los adolescentes que consumían cannabis de manera habitual tenían un menor volumen en algunas regiones cerebrales implicadas en el aprendizaje, la memoria, y también eso tenía una afectación en las funciones ejecutivas, ¿sí? También se ve afectada la velocidad de procesamiento, es decir, la capacidad de toma de decisiones y la rapidez con la que la persona implementa una decisión a partir de lo que observa. Yo siempre he pensado, y quizás esta vez esta como idea de que la persona que consume es lenta o está como en cámara lenta, bueno, claramente es un efecto asociado en cuanto a la decisión y la toma de acción frente a decisiones que se perciben, ¿ya? En cuanto a el CI total, es algo interesante. Este artículo menciona que la evidencia es bastante eh, bueno, ellos mencionan contradictoria, pero yo diría que es más bien como discrepante, ¿cierto? Se encontró que efectivamente se observa que la inteligencia cristalizada en personas que consumen por mucho tiempo cannabis, ¿cierto? Se puede ver disminuida en las etapas tardías del desarrollo. Pero también han hablado que es el efecto también familiar, como también factores de tipo sociales que podrían estar interfiriendo en el resultado de las dificultades en el coeficiente intelectual total. Como ustedes saben, ¿cierto? El coeficiente intelectual total puede verse afectado por la calidad de la educación recibida, el ambiente en la que la persona se ha desarrollado, ¿cierto? Entendiéndolo como limitaciones en el acceso al capital cultural, otros estímulos otros ambientes, perdón, más estimulantes, ¿ya? Ahora, un artículo bastante interesante que se estuvo haciendo en Chile, pero que lamentablemente por el tema del COVID se vio dificultado, ¿cierto? Aquí estaban tratando de investigar cuáles eran los cambios o quizás los efectos en neuroimagen, ¿cierto? En cuanto al funcionamiento cerebral y la marihuana. Pero lamentablemente comentaban aquí que debido a la pandemia, ¿cierto? No lograron reclutar muchos participantes. Fue una muy mala suerte del equipo, ¿cierto? Que le tocó lidiar con una pandemia, con un diseño de estudio tan interesante. Pero lo quiero citar porque además también es un estudio que se hizo en Chile y que además también está publicado en las actas de psiquiatría en España. Y para ir finalizando y terminando, para dar espacio a preguntas, les voy a mostrar un estudio que se hizo en Argentina sobre cómo puede verse afectado el perfil, digámoslo así, de algunas funciones cognitivas a través del consumo de marihuana. ¿Sí? Fíjense que ellos hicieron en una muestra de estudios de estudiantes universitarios, ¿cierto? Em, un grupo que consumía y otros que no consumían, ¿cierto? Y compararon los resultados en los índices de memoria de trabajo, mejor dicho, del índice de memoria de trabajo, la subprueba, ¿cierto? Del VICE 4, ¿sí? Se analizó particularmente la prueba de retención de dígitos y la prueba de secuenciación de letras números. Algo importante, seguramente los que conocen VICE 4 saben que la estructura original de este índice es más bien retención de dígitos y aritmética. Pero dado que aritmética tiene
una carga y una influencia importante debido a los conocimientos matemáticos que tiene una persona, yo entiendo por qué ellos utilizaron más bien secuencias de letras números como prueba para el cálculo del índice de memoria de trabajo, porque realmente es un índice que está más asociado con la manipulación de información, menos influenciado por la calidad de la educación o la habilidad que tenga la persona en matemáticas. ¿Ya? Y fíjense que, bueno, separando el grupo consumidor del no consumidor, se encontraron diferencias significativas entre ellos. Primero, ellos definieron aquí el rendimiento de la amplitud atencional, lo midieron con el indicador de dígitos orden directo del VICE 4 y observaron que el grupo que no consumía tenía un mejor desempeño que aquel que sí consumía. Este indicador, el índice de dígitos orden directo, perdón, retención de dígitos orden directo, generalmente la literatura lo relaciona como con una medición del span atencional o de la memoria a corto plazo, por decirlo así. Dígitos orden directo, la persona tiene que escuchar y repetir los números tal cual se los dicen a la persona. Y las personas que consumían tenían un mejor desempeño que aquellas que no. En ese sentido, podríamos decir que el consumo de la marihuana afecta la cantidad de información que se puede procesar en el mismo tiempo. Mientras que para dígitos inverso y secuenciados y secuenciación de letras números, también el grupo no consumidor tuvo un desempeño mejor que el consumidor. Estas subpruebas de VICE 4 miden más bien la memoria de trabajo, porque la persona cuando escucha la secuencia debe reordenarla dependiendo de alguna regla impuesta. Dígitos inversos tiene que ordenarlas de atrás a adelante, secuenciados de menor a mayor, y con secuencias de letras números, esta tarea se vuelve aún más difícil porque la persona debe ordenar los estímulos, que son dos tipos, ¿cierto? Y ordenándolos en su grupo de origen, ¿cierto? Tienen que hacer una tarea de más manipulación de información. Es decir, aquí ellos concluyen que los no consumidores tienen una mayor eficacia para poder manipular información en el corto plazo, ¿ya? Y también, fíjense que otro estudio interesante, a pesar de que hicieron mediciones muy sencillas, muy breves también, y quizás es un poco cuestionable extrapolar tantos resultados a partir de un solo índice. Idealmente hubiese sido bueno aplicar más pruebas, pero hicieron un estudio sobre variables y encontraron que em, el evaluado, ¿cierto? Que tenía un peor desempeño en el índice de dígitos orden directo, ¿cierto? Había una relación en la cantidad de años de consumo que la persona tenía. Es decir, que mayor tiempo de consumo tenía, em, a ver, aquí creo que lo expliqué mal. A ver, déjenme ver aquí. Sí, porque este es el significativo. Bueno, algo importante, algo que se me está pasando de mencionar aquí, ellos para poder medir de alguna manera la amplitud de la memoria de trabajo lo hicieron a través de un índice conglomerado. Entonces, ellos encontraron de alguna manera que em, el tiempo de consumo era significativo para poder explicar el desempeño y también otras variables no lo fueron, como por ejemplo la edad de inicio, ¿ya? También la cantidad de episodios que la persona consumía, o sea, la cantidad de veces que consumía en el mes tampoco tenían una incidencia, más bien sí el tiempo de consumo en años. Entonces, en ese sentido, podemos observar que con dos investigaciones, ¿cierto?, que analizamos el día de hoy, el consumo de cannabis, ¿cierto?, tiene un efecto empírico en pruebas como VICE 4 donde podemos observar desempeños distintos en índices como comprensión verbal, visoespacial, perdón, comprensión verbal, eh, el CI total, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, y también en algunas subpruebas como retención de dígitos. ¿Sí? Ahora, algo importante, me gustaría como hacer algunas reflexiones al respecto. Em, Sin duda, ¿cierto? Uno no es quien para cuestionar las decisiones que una persona tome, ¿cierto? Pero sin duda la evidencia menciona
que el consumo temprano de cannabis en adolescentes, ¿cierto? En personas que están en desarrollo actualmente, ¿cierto? Tienen un efecto importante. Entonces yo creo que los efectos en prevención y en promoción de la salud no debiesen solamente enfocarse en que el adulto no consuma, más bien concientizar que el consumo a temprana edad, ¿cierto? Puede generar más cambios en el desarrollo, ¿cierto? En el perfil cognitivo de las personas que están en aquel entonces, ¿cierto? Consumiendo. Por eso es importante hacer la prevención, ¿cierto? Y la promoción de la salud en los adolescentes. Otro aspecto también interesante, y sobre todo con la primera reflexión y em, la comparación que hice en un principio entre Canadá, Quebec, Chile, ¿cierto? El tema de qué actividades hacemos mientras la persona está bajo los efectos del consumo de marihuana. Em, Realmente podemos decir que la persona que fuma no tiene ningún efecto en su performance a la hora de conducir. La ley en Chile reconoce como factor de riesgo el consumo de marihuana. Yo siento que es algo que igual debiésemos problematizar y también tomar en cuenta porque ahora está muy de moda, ¿cierto? El hecho de que las personas tienen que hacerse exámenes de drogas para verificar su idoneidad para tal cargo, ¿cierto? La verdad es que debiésemos preguntarnos, no solamente quizás para ejercer un cargo, sino para hacer acciones concretas. Por ejemplo, conducir, manejar maquinaria pesada, guiar una cadena de producción, alguien que toma o que ejerce alguna actividad de salud, ¿cierto? Esta idea de tener las facultades disminuidas me parece bastante buena que tienen aquí en Quebec, en Canadá y algo que me gustaría quizás plantear en Chile, porque no es solamente si la persona consume o no, sino que qué es lo que pasa cuando la persona consume y el rol que él hace en la sociedad en ese momento, ¿ya? Y por último, también las mediciones, ¿ya? Ustedes saben que existen muchos test, el famoso test del pelo, el test de la concentración sanguínea o en saliva, ¿cierto? Realmente poner énfasis en medir va realmente a asegurarnos de que la persona ejerza su rol de manera libre de déficits. Porque como ya vimos, ¿cierto? Una persona que no fumó o que fumó 2 días puede estar positivo aun cuando esté súper bien. ¿Qué pasa en el caso contrario? Cuando están los falsos negativos, cuando decimos que esta persona no tiene ningún efecto, pero sí se ve reflejado que sus facultades están disminuidas. Entonces, sin duda, este es un tema que puede generar mucha discusión, ¿cierto? Y ojalá pueda guiar hacia prácticas, buenas prácticas, ¿cierto? Y prácticas basadas en evidencia en torno al tema, ¿sí? Y bueno, esa sería la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Le doy el pase a Karin. Super, Germán. Gracias a quienes comentaron en el chat. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Ideal que puedan levantar la mano para hacer las preguntas un poco más dinámicas. Así que estoy atenta para activarles el micrófono. Mientras tanto, Germán, si quieres, puedes ir respondiendo preguntas del chat. Sí, ya, hay una pregunta que hizo Carla Acevedo. ¿Las alteraciones cognitivas surgen cuando hay adicción al tetrahidrocarabinol o bajo cualquier patrón de consumo? Realmente, de lo que investigué, es cualquier patrón de consumo. Ya a los 15 minutos después de haber consumido, se pueden observar ciertos efectos a nivel cognitivo. Ya. Ya dice. Fernanda pregunta, si bien los resultados de los estudios muestran avances o mejoras en adolescentes luego de dejar de consumir, ¿un adulto puede mostrar mejorías si deja de consumir si durante toda su adolescencia se vio abusando de esa sustancia? Buena pregunta. Desde una perspectiva del neurodesarrollo, si la persona consumió durante la adolescencia, es muy probable que su característica, o mejor dicho, los efectos que haya establecido el consumo son más a largo plazo, son más permanentes, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, quizá esa persona nunca va a estar como un adulto que no consumió nunca. Por eso yo considero, analizando cierta evidencia, que el adulto ya grande, maduro, ¿cierto? Puede hacer lo que quiera con su vida, ¿cierto? Súper bien. Pero el problema es los adolescentes, los que todavía su periodo de desarrollo, ¿cierto? Está en curso. Eso puede ser algo que genere problemas más grandes tanto a la vida personal de él como a la sociedad también. Sobre todo porque he observado que la tendencia es que la disminución de alcohol en la actualidad está descendiendo, pero el aumento de drogas, consumo de drogas, está al alza. Y yo lo veo aquí, por ejemplo, en Quebec. Em, Se legalizó la marihuana en el primer mandato de Justin Trudeau y mucha gente habla de los efectos que tuvo en la generación actual. Porque ahora consideremos este escenario. Uno acá puede estar en la calle con un pito en la boca, ¿cierto? Fumando y está bien, no lo cuestionan. No, no es algo que miraríamos mal, sobre todo porque aquí también el canadiense tiene una mente muy amplia y respeta mucho el espacio del otro. Pero ¿cuánto de eso va a generar efectos, ¿cierto?, en salud pública? Las tasas de depresión, dificultades, trastornos psiquiátricos, aquí en Canadá hay mucha dificultad en salud mental y lamentablemente hay pocos profesionales disponibles también. Entonces yo a veces me pregunto, ¿quiero yo que esta realidad se dé en Chile? No sé. Entonces yo creo que si hay que consumir, la gente lo tenga que hacer de manera responsable y también supervisando. Lamentablemente aquí hay desafíos en salud que son muy grandes. O sea, yo he conocido personas que han esperado 6 meses para poder ver un psiquiatra por una depresión. Gente que ha decidido no consultar y sanarse solito, ¿cierto? Y en un escenario en donde es más fácil conseguir cannabis que conseguir un antidepresivo, eso puede generar una situación idónea para una adicción, un consumo de sustancias, ¿cierto? Y que genere un problema, una incapacidad gigante. Entonces, realmente esas decisiones hay que ver también las experiencias de otros países para entender qué es lo que podría pasar en Chile, ¿sí? Y bueno, uno puede pensar que estableciendo reglas la gente lo va a respetar. No, o sea, yo por ejemplo en el edificio donde vivo supuestamente es smoke free, ¿cierto? Yo todavía escucho y siento el olor de la marihuana de repente de algunas casas que salen. Entonces, es una realidad que ya se instaló porque aquí es legal y está bien y es normal. Pero veamos cómo eso va a afectar quizá a las generaciones actuales también. ¿Sí? Antes de leer los comentarios de Gonzalo, Alejandra y Carlos, usted levantó la mano. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu exposición, por la clase. Creo que es súper necesario. Yo te voy a hablar como no psicóloga, pertenezco como a otra área. Ujú. Y más que pregunta, es si pudieras entregar tips orientativos de cómo una ciudadana a pie puede instalar el tema. Porque yo vivo acá en zona cero. Yo no sé en qué va la legalización de la marihuana o no, pero para mí ya está legalizada porque por todos los parques donde uno transite ahora está pasado a marihuana. Parque Bustamante, Parque San Borja, en las calles te tiran el humo encima. Habemos mucha gente que nos patea el olor. Entonces, claro, tú hacías la comparación con Canadá, donde se respeta el espacio del otro, pero el fumador, el consumidor, ¿cuándo está respetando también el espacio del que no fuma, tabaco o marihuana? El consumo de marihuana se ha elevado, pero de verdad preocupantemente en adolescentes. Yo acá, entre las universidades que hay, gente que flotante que viene, es impresionante lo que se está fumando, fuera y dentro de las casas. Yo también vivo en una torre y como se pasa el olor es bien desagradable. Entonces yo como NN, yo la verdad no sé cómo instalar el tema, porque al final, ¿qué hay de grave?
porque se están banalizando mucho. Y me llama la atención también el consumo en adultos, que yo sí creo que es una gran problemática también, aparte del consumo que se está manifestando en adolescentes y en chicos bien jóvenes. Pero en adultos también tiene incidencia. Incluso he estado con gente que consume periódicamente marihuana y son preocupantes los efectos que tiene en el corto y largo plazo. Y gente que trabaja con niños en la escuela, en psicología, yo de verdad no sé, porque si, a lo que voy es que si los adultos están consumiendo periódicamente marihuana, ¿cómo eso recae, digamos, en la población infanto-juvenil? ¿Cómo tú como consumidora puedes instalar la temática y que se problematice, como se está haciendo acá en tu exposición, que se estén mostrando estudios? Espero explicar Sí, más bien como una petición de orientación, más que... Porque de bueno, verdad que es súper preocupante. como- sí. Bueno, lo voy a contestar quizás desde mi análisis entre la experiencia que ha sido como migrante de aceptar una cultura que no es la mía y ver también cómo lo manejan aquí las personas que también no les gusta. O sea, aquí en Canadá tampoco es que todo el mundo sea 420 friendly. O sea, a todos no les gusta el tema de la marihuana. Aquí simplemente es legal. Muchas veces la gente plantea, ¿cierto? Para hablar quizás de una dificultad al respecto, no tanto de quizás como el, el castigo social que, por ejemplo, quizás se veía antes en Chile cuando hablaban del consumo de marihuana, el tema tabú, ¿cierto? Que quizás en Latinoamérica nosotros manejamos muy mal los tabús, ¿cierto? Y mucho desde el moralismo, ¿cierto? Desde el querer imponer en el otro, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo he visto que en Canadá, cuando se discute el tema, se habla un poco de ambientes fumadores y no fumadores, ¿ya? Entonces realmente no es solamente que la marihuana genere un efecto alucinógeno, también está el tema respiratorio, el tema cardíaco, entonces seguramente uno puede empezar a discutir el tema de que quizás si yo tengo un problema respiratorio, un problema de bronquitis crónica, ¿cierto? De dificultades respiratorias, claramente no es que yo quiera cortar la entretención a otra persona, pero a mí, por ejemplo, eso me genera problemas. Entonces quizás yo he visto que aquí al triangular el tema como de espacio fumador, no fumador y de las otras consecuencias que son más fisiológicas del consumo, hace que el debate sea menos penalizado para el resto. También yo aquí honestamente he visto que se penaliza más el tema de no consumir en situaciones clave por las consecuencias económicas que eso puede generar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, si alguien descubren que está bajo los efectos del alcohol o la droga y tiene un accidente automovilístico, como yo les comentaba, aquí el seguro del auto y el permiso del auto te sube inmediatamente 3 veces el precio. Las aseguradoras no te van a querer asegurar más y muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno trata de tener un seguro de vida, ya decir que eres fumador te aumenta la prima 1,8 veces, una cosa así. Entonces yo he visto que aquí, al parecer, cuando la consecuencia es económica, pareciera que también hace reflexionar al respecto de una manera que es menos coercitiva, como quizás lo veríamos en Chile, menos moralista, más sobre las características que tiene la persona. Ahora, yo, por ejemplo, he tenido que aprender también, porque a mí particularmente tampoco es que me agrade el olor, ¿cierto? O sea, pero yo he tenido que aprender a aceptarlo, o sea, y yo cuando lo siento, yo digo, ya, bueno, me tapo la nariz, ¿cierto? Voy y me alejo, ¿cierto? Porque es algo que no prefiero no exponerme, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, el tema de criticar el olor a marihuana, ¿cierto? Eso sería súper mal visto en Canadá, lamentablemente. Yo creo que, en mi opinión, como sujeto aquí inmigrante, eso es algo que ya se estableció como parte del respeto. O sea, si yo soy consumidor y huelo cierta cosa,
es parte de la persona que soy, ¿cierto? Y no se puede cuestionar. Yo creo que eso también es parte de los que no consumimos, ¿cierto? También dar el espacio. Pero ahora, por ejemplo, hacer énfasis en los espacios compartidos. Aquí utilizan harto el tema de espacio fumador, no fumador. Eso sí, yo creo que es bueno instalarlo. Y yo creo que en Chile se podría hacer, bueno, está bien el consumo. Yo sé que en Chile ha cambiado un poco desde los 2000, ¿cierto? 2010, ¿cierto? Ahora se permite el autocultivo. Pero algo que, por ejemplo, me es completamente distinto es que aquí uno puede ir a comprar a la tienda. Eso sería un golpe para el narcotráfico así tremendo en Chile, ¿cierto? Como que ya no te pueden vender, lo puedes ir a comprar en el mall. Aquí pasa eso, pero bajo ciertas reglas. Pero en realidad la situación de cómo adquirirla no cambia quizás esas como características que usted menciona que tienen que coincidir las personas que no consumen. Entonces yo creo que, y sobre todo con la pregunta que usted hizo de la persona que trabaja con niños, la persona que realiza ciertos roles importantes y el tema del consumo. Yo sí llamaría a que, por ejemplo, la gente lo hiciera el fin de semana. Cosa de que cuando llegaste a la situación en donde tiene que tomar una decisión que pueda afectar al resto y sus capacidades puedan verse afectadas, la persona se pueda preparar como para decir, bueno, ya consumí fin de semana, ahora ya voy a estar, no voy a consumir mientras esté trabajando. Y eso es algo que nadie problematiza por el mismo tema tabú que implica el tema del alcohol, o sea, perdón, de consumir. Yo estaba pensando que, por ejemplo, con el tema del alcohol es distinto porque ya se normaliza, ¿cierto? Y también está más dirigido cuáles son quizás las consecuencias de ir ebrio a trabajar. Yo creo que para que la situación pueda hacerse con cuidado y con cautela, ¿cierto? Se tiene que seguir discutiendo el tema y se tiene que plantear también las consecuencias y llegar a acuerdos sociales, ¿cierto? Porque el consumo de marihuana, ¿cierto? Va a seguir, ¿cierto? Es algo que ya está instalado en la cultura y que también yo considero respetable. O sea, la persona tiene derecho a hacer lo que quiera con sus intereses, ¿cierto? Pero también hay que hacer conciencia. Y yo creo que lo más importante es el problema de salud mental que se viene asociado con el consumo, sobre todo el abuso de sustancias en personas que aún no son adultos. Yo les puedo decir, yo veo la sociedad como está aquí y efectivamente que la marihuana esté al alcance de todos tan fácil no ha ayudado al sistema. Al contrario, ha generado más problemas. Y la gente quizá va a preferir, en vez de ir al doctor, que el doctor lo va a retar porque no puede hacer tal cosa, no, para sentirme bien, voy a consumir. Y ese consumo puede desmedirse, puede generar problemas. Y es toda una temática, ¿cierto?, que yo creo que es importante discutirlo. Eh, pero también dando el espacio y la libertad que a cada persona le corresponde. Bueno, creo que hablé bastante, hablé de más en algunas cosas, pero espero haber respondido un poco su pregunta. Voy a leer algunas preguntas del chat y después, Karin, voy a dar el tiempo para el sorteo. Dice, en Chile ha aumentado tanto el consumo de tetrahidrocannabinol asociado al alcohol en los adolescentes de 14 años, siendo que las políticas no están siendo efectivas, incluso ya probando, explorando drogas duras. La marihuana es un poco otras sustancias. Trabajo en un sector muy vulnerable de Temuco y el control del microtráfico es alarmante. Sí, el descontrol, perdón, del microtráfico es alarmante. Eso es algo interesante. Yo por lo menos algo que yo puedo decir, pero también no lo alcancé a observar, pero lo que yo puedo decir es que el acceder a la tienda, claro, efectivamente puede reducir quizás el tema del narcotráfico, de la especulación, el tema económico, ¿cierto? Está regulada la venta. Particularmente es positivo, en mi opinión, pero eso no quita los efectos que llega consigo. Insisto, entonces la gente como es disponible para poder comprarlo, yo en vez de ir a arrendar bueno, a arrendar una película, de ir a comprar algo al mall, ¿cierto? De ir a comer una hamburguesa, ¿por qué no voy y me compro un pito? Eso aquí pasa. ¿Qué tanto va a afectar la realidad en Chile? Yo creo que eso es algo complicado. Los fumadores pasivos, personas constantemente expuestas al olor de la cannabis, tendrán también un efecto negativo en áreas cognitivas. Buena pregunta, Javier. No me enfoqué en ese aspecto.
Desconozco si el tetrahidrocannabinol se... Porque más bien las fuentes que yo vi es que se fumaba activamente, ¿cierto? Por decirlo así, o se consumía, no tanto en el humo. No sabría responder su pregunta, pero sin duda es algo muy interesante. Dice Claudia, ¿qué sucede si un adulto de 20 años que fumó muy poco a lo largo de su adolescencia empezó a consumir a diario durante 5 años? Con abstinencia se logra remediar un poco los efectos a largo plazo, considerando elementos como que la sustancia no afecta sus áreas de funcionamiento y responsabilidades, sino usándolos solo como ocio. Buena pregunta. Yo creo que el consumo repetitivo, ¿cierto? Según la literatura que ha visto, tiene efectos a largo plazo. Entonces, sí, ahora medir la cantidad o el efecto es difícil, pero sin duda es algo que se va a tener que estar hablando de aquí a unos 5 años más porque es una tendencia actual. Dice, ¿es útil la aplicación test MoCA en adolescente para medir el deterioro cognitivo leve cuando existe la presencia de trastorno por uso de sustancias? Yo creo que el test de MoCA es un test de screening y está pensado más en adultos. Un adolescente, yo no he visto pruebas adaptadas para eso. Lo mejor sin duda sería una evaluación neuropsicológica o con algunas pruebas que se hacen más cortas, como dijo ahí Natalia. Se está instalando una ida de normalidad en la población del consumo de cannabis, incluso en la adolescente. Sí, y yo creo que ahí está el problema. Yo creo que el adulto que ya terminó su desarrollo, que ya tiene su ejemplo, su vocación, su proyecto de vida un poco más estable, yo creo que está bien que si quiere consumir que lo haga. El problema es la niñez, la infancia, las adolescencias, ¿cierto? Los periodos donde hay menos conciencia de las condiciones, ¿cierto? Sin duda es algo complejo que se tiene que manipular. Algo que a mí me gusta de aquí, él habla del consumo desde los 16, perdón, habla de que a los 18 años la persona es legalmente capaz de comprar marihuana. Ahora, no quita que aquí también la gente la consigue igual, los adolescentes, pero depende un poco cómo se genere la ley al respecto. La cannabis puede llegar a producir accidentes cerebrovascular o trombos, más allá de una crisis de psicosis u otros desencadenantes. ¿Existe algún estudio? Sí, hay un efecto cardiovascular, seguramente. No los mencioné los efectos porque me enfoqué más en el sistema nervioso, pero sí, sobre todo por el tema de respirar el humo. Eso puede generar, eh, porque habla que el tetrahidrocannabinol no solamente afecta a las neuronas, afecta a otras células también del cuerpo. Me queda la duda de cómo se puede realmente abordar el problema del consumo, ya que, como dice Germán, el que esté regulado no significa disminución de consumo, solo queda concientizar mucho a la población. Sí, sí, efectivamente. Em, no leí el comentario de Gonzalo. Excelente presentación y las fuentes a revisar. Gracias por otro lado. Cuando haces mención, o al menos así lo entendí, el consumo finalmente es perjudicial en cerebros adolescentes versus y el del adulto, entiendo que sí, y que lo entendemos como algo perjudicial en cerebros en desarrollo. En ese sentido, como una correcta prevención subsahariana, quizá ahí debe haber sido otra palabra con el autocorrector, quizá no generar esa dependencia. Y segundo, factores tan adversos y estimulantes como las condiciones como su entorno para esa predisposición a un consumo. En ese sentido, priman en aquellas poblaciones mencionadas las comorbilidades existentes o a veces no diagnosticadas a tiempo. O bien la situación vivencial que estén pasando. Bueno, algo interesante, porque hablemos de adicciones en general. Si no es la adicción al alcohol, a las drogas, hoy en día podemos tener adicción a muchas otras cosas. Inclusive se habla de que las pantallas, ¿cierto? El scrolling, el pasar constantemente de un contenido a otro genera esos shots de dopamina también que pueden generar conductas adictivas. Yo creo que es importante reflexionar no tanto en el tipo de sustancia que nos puede generar la adicción, sino en por qué estamos cayendo en situaciones de adicción. Y eso sería un análisis que se tiene que hacer tanto desde la psicología social, la sociología, estudios sobre las relaciones familiares, quizás, porque sin duda las conductas de adicción generalmente las podemos entender como un escape, de escape a una realidad. Y algo que aprendí estudiando, viendo algunos artículos sobre, por ejemplo, terapia ocupacional, un problema que genera el consumo es la pérdida de las rutinas. Eso es lo que genera también gran daño, por decirlo así. La persona que consume lamentablemente se enfrasca en actividad y pierde la ocupación de las otras tareas.
Entonces, sin duda es un tema bastante interesante. ¿Ya? Dice, bueno, ahí Michelle habla del Senda, ¿cierto? Y yo creo que, bueno, Michelle, usted levantó la mano y con eso ya voy a dar el paso a Karina perdón, Karin, para hacer el sorteo. Y yo voy a estar ahí respondiendo las preguntas del chat. Michelle, adelante. Aló, ahí sí, no me Sí, dejaba prender el auto. Bueno, como hablaste de la terapia ocupacional, yo aquí terapeuta ocupacional que justamente trabaja en Sandá, sí, también tiene que ver mucho con los determinantes sociales. Por ejemplo, trabajo en San José de Maipo y la verdad es que ahí es una población que tiene bajos recursos, bueno, y además de eso tiene una cultura canábica bien normalizada. De hecho, hay un colegio en particular que promueve un poco el consumo también. Así que allá es bastante potente el trabajo y es súper difícil trabajar en sí con las creencias que tienen las personas cuando ya nacen de alguna manera o se crían en cierta cultura de que esto es bueno, esto me hace bien. Además de que también hay un bajo acceso o la lejanía también a los centros médicos y también, por ejemplo, tenemos una psiquiatra en donde estoy yo y obviamente no da abasto a la población. Y es una psiquiatra de adultos. No encontramos profesionales que quieran ir a trabajar en el área de infanto, por ejemplo. Entonces los papás tienden a ser consumidores y esto se traspasa como de generación en generación. sí, yo creo que ahí usted describe muy bien lo difícil que es, po, que en el fondo cambiar perspectivas, cambiar una lógica en la que la persona está inmersa, sin duda, o sea. Y por eso a mí yo quise compartir un poco la perspectiva que yo veo aquí, porque como son distintas, eso a uno le ayuda un poco a salir del, del, del esquema que uno tiene como internalizado para cuestionar un poco más al respecto. Y sí, yo creo que gran parte del problema que de las infancias, ¿cierto? O las adolescencias, ¿cierto? Es que la gente ve en el consumo como un refugio, como una actividad, ¿cierto? Que de alguna manera genera gratificación, pero que a su vez no mide las consecuencias que puede generar a largo plazo. Entonces estoy hipotecando quizás un poco mi salud por un placer o alguna situación momentánea y la sociedad no permite hacer reflexiones al respecto sobre qué conviene, hambre, pan hoy, hambre para mañana, ese tipo de cosas, ¿cierto? Al parecer la sociedad actual no da espacio a la postergación del placer por bienes más grandes. Entonces, sin duda es un tema muy interesante. Bueno, me pasé mucho del tiempo, disculpen haberme extendido. Voy a contestar algunas preguntas del chat, voy a dar espacio a Karim para que haga el sorteo. Y simplemente dar unas últimas palabras para aquellos que sean psicólogos, que quieran estudiar el VICE 4, ¿cierto? Vamos a dar esta formación en Nadipa y particularmente allí vamos a analizar casos de adolescentes, adultos, adultos jóvenes y personas mayores que yo he podido evaluar. Vamos a analizar las reglas y también cómo interpretar el VICE 4 de una manera em, no solamente a partir de lo que mide las pruebas, sino también con otra evidencia de pruebas neuropsicológicas y mi experiencia clínica que les puedo aportar. Así que muchas gracias por su participación y Karin, le doy la palabra. Gracias, Germán, a ti por esta increíble ponencia, como siempre. Gracias a todos por su participación. Vamos a dar el cierre al seminario acá.